El sendero de las sombras a la luz, igual a Ana Daví, igual a dedicatoria a Alejandrina, alma mística y misteriosa que apareció en mi sendero como un faro en la tormenta, cuando las sombras me devoraban y el barro cubría mis pasos. Ella fue la mano invisible que me sostuvo, la voz que me recordó que aún había amaneceres, la guardiana de mi espíritu cuando yo había renunciado a él. En 15 años de batallas y silencios, ha sido la única que confió en mí, la única que me ofreció fe sin condiciones, como si viera en mí lo que yo había olvidado. Gracias a su presencia pude renacer, componer miles de canciones y abrirme camino incluso en el mundo desconocido de la tecnología. Su esencia es como el loto, florece en silencio, sin pedir reconocimiento, pero con la fuerza suficiente para cambiar el destino de un hombre. Este libro, más que un relato de caídas y ascensos, es un testimonio de esa confianza, porque si el espíritu encontró luz, fue en gran parte porque Alejandrina, con su misterio y su fe, me recordó que nunca estuve solo. Presentación. Este libro no relata solo la caída en un vicio, sino el viaje universal de todo ser humano atrapado por cadenas invisibles: ira, codicia, vanidad, vacío, orgullo. Cada paso en la oscuridad nos muestra que el infierno no siempre se encuentra en cavernas ocultas, sino en los pasillos de nuestra propia mente. Aquí, el protagonista es un peregrino que avanza por un sendero lleno de espejismos y encuentros. No lucha contra una sola enfermedad, sino contra las formas del sufrimiento humano. En cada etapa aparece un personaje, un guerrero, un comerciante, una doncella, un poeta o un mendigo, cada uno simbolizando las trampas que esclavizan el espíritu. Pero también, en medio de la oscuridad, surgen maestros, sabios que hablan en enigmas, ancianos que ofrecen parábolas, y la voz silenciosa de la naturaleza que con bambú, loto y agua refleja que siempre hay un camino hacia la claridad. No es un relato lineal de derrota, sino una travesía hacia la liberación, porque solo quien conoce la sombra entiende el valor de la luz. Prólogo. En tierras lejanas, los sabios solían repetir: nadie bebe el té en boca ajena. Con ello querían decir que cada alma debe saborear sus propias pruebas, aunque otros ya hayan advertido el amargor. Este libro es un llamado a aprender no solo de la propia herida, sino también de la experiencia ajena. Es un puente que invita a mirar de frente los espejismos del alma antes de caer en ellos. La ira, la codicia, la vanidad, el orgullo y el vacío no se presentan como monstruos grotescos, sino como flores hermosas que seducen, como serpientes brillantes que se acercan suavemente hasta inyectar su veneno. El sendero de las sombras a la luz es una advertencia y al mismo tiempo una puerta, un umbral que invita a reconocer las cadenas y, con humildad, comenzar a romperlas. Viajero, de nombre Kairen, despertó con el corazón en ruinas. Había entregado demasiados años a las pasiones desbordadas, ambiciones vacías, luchas inútiles
placeres que se convertían en cadenas. Ahora, sentado en el silencio de un templo abandonado, elevó una súplica hacia lo alto. Maestro de los cielos, si no puedo liberarme de mis ataduras, aléjame de quienes amo para no herirlos más. Su voz temblaba como la cuerda de un chamisén roto. Sabía que su familia, sus amigos y hasta sus discípulos habían sufrido por sus desvaríos. El dinero se había evaporado como incienso en el viento. Su credibilidad estaba rota y sus pasos lo llevaban de fracaso en fracaso. Un día habló con su esposa. No quiero seguir así. Busquemos juntos una salida. Quiero recuperar lo que hemos perdido. Ella, con los ojos cansados, respondió: no eres esclavo de nada, Kairen. Puedes dejarlo cuando quieras. Quizás exageras. Pero Kairen sabía que estaba atrapado en un laberinto interior. Su búsqueda lo llevó a hablar con un anciano de la aldea, un hombre de semblante sereno. Este lo escuchó y luego dijo con calma: ven mañana, te acompañaré al Salón de los Ecos. Allí los peregrinos se enfrentan a su reflejo. Al día siguiente, llegaron a una gran sala de madera oscura. Decenas de viajeros estaban reunidos, cada uno contando su historia, sus caídas, sus luchas. Uno tras otro, relataba cómo las cadenas invisibles los habían devorado. La codicia, la venganza, el deseo. Un hombre tomó la palabra y, clavando los ojos en Kairen, gritó: todos los que creen que dominan sus cadenas terminan siendo dominados por ellas. La marca los seguirá hasta el último aliento, a menos que despierten. Kairen se levantó, furioso. No quería escuchar más. Golpeó la puerta, pero estaba cerrada con candado. Quiso empujar, hasta que alguien desde dentro gritó: déjenlo salir. Nadie puede ser forzado a despertar. El anciano lo miró. Kairen, aquí solo se abre una puerta, la de tu propio corazón. Confundido, salió corriendo bajo la lluvia. Juró no volver, pero en lo profundo sabía que ese encuentro había sembrado en él una semilla. El sendero había comenzado. Abandono. Kairen avanzó con la esperanza de hallar un maestro que lo guiara. Creía que aún podía regresar con los suyos y reconstruir lo perdido. Se presentó ante un templo y preguntó por el monje mayor. Una joven guardiana lo miró con fastidio y le dijo: el maestro está ocupado, regresa más tarde. Esperó horas a las puertas de bambú, convencido de que sería escuchado. Al volver a preguntar, la guardiana respondió con frialdad: él no tiene tiempo para tus quejas. Vuelve otro día. Kairen sintió cómo el abandono se encajaba en su pecho. Murmuró entre dientes: estos que predican compasión, ¿dónde está la verdad de sus palabras? Sin rumbo, caminó hasta un parque solitario. Ahí había jugado con su esposa cuando eran jóvenes, cuando la vida parecía un camino abierto. Se sentó bajo un árbol, abrió un pequeño frasco que guardaba consigo y bebió del veneno que conocía. Solo un poco para pensar con claridad. Se engañaba. Al día siguiente buscó a un viejo amigo, un compañero de armas. Hermano, acompáñame a ver a un sabio. Ya no puedo solo. El amigo aceptó y lo llevó a otro templo. Allí
Una anciana encargada los recibió con desdén. El maestro está agotado. Vengan otro día. Mientras tanto, tomen esta estampa bendita. Quizá les sirva. El amigo, apenado, miró a Kairen. Este sonrió con amargura. ¿Será que la ayuda solo se da a quien puede pagar? Guardó la estampa como quien guarda una ilusión rota. Pasaron días en los que resistió, pero la tristeza lo devoraba. El recuerdo de su familia lo hundía. Las culpas se apilaban sobre sus hombros como piedras. Pensó en la muerte como salida, y en su mente resonaban las palabras de un extraño viajero que había escuchado antes. Todos los que caminan con cadenas llevan una marca. Esa marca los persigue hasta la tumba. Un día decidió acudir a sus hermanos de sangre, pero justo antes de hacerlo, la noticia llegó como un rayo. Uno de ellos había muerto, devorado por la misma cadena que lo atrapaba a él. Kairen lloró en silencio. Durante el funeral, abrazó al hijo del difunto, que le preguntó con rabia: ¿Por qué, tío? ¿Por qué la vida es tan injusta? Kairen solo pudo responder: llora, hijo, grita, que no te importe quien te escuche. El dolor se libera en lágrimas, pero dentro de sí pensaba: ¿quién escuchará mis propios gritos de auxilio? Más tarde buscó un médico sabio, un anciano que curaba con hierbas y palabras. Este lo miró con gravedad y dijo: tu cuerpo está herido, pero tu espíritu aún más. No hay medicina para las cadenas del alma. Debes elegir, enfrentarlas o dejar que ellas te devoren. Kairen salió con una bolsa de hierbas y calmantes. Los tomó en cuanto pudo. No surtieron efecto. Entonces volvió a beber. Así comenzó un ciclo. Durante el día se obligaba a cumplir. Durante la noche bebía para olvidar, hasta que una noche decidió no luchar más. Seguiré bebiendo hasta que un amanecer ya no me despierte. Así no sufriré, ni pensaré en nada. Y así, Kairen cruzó al Valle del Abandono, donde los gritos de auxilio se pierden como eco en la montaña. Capítulo 3. Sin vida, el desierto de la soledad. El viajero había cruzado ya demasiados espejismos. Ahora caminaba vacío, como un fantasma que arrastra su sombra. Kairen no era más que un hombre respirando por costumbre. Sus ilusiones habían muerto. La familia, el hogar, los hermanos. Nada quedaba salvo una rutina de silencio y veneno. De noche se detenía cerca de la casa de los suyos. Allí, oculto entre los árboles, veía a sus hijos salir hacia la escuela. El corazón se le desgarraba al contemplarlos a lo lejos, incapaz de abrazarlos. Lloraba en silencio, pues las lágrimas eran el único lenguaje que aún le quedaba. En ocasiones observaba a su esposa partir en la oscuridad con extraños. La sospecha le atravesaba como una lanza, pero no podía reclamar. Su culpa lo ataba, su vergüenza lo acallaba. El dinero se había desvanecido. Sus amigos lo evitaban. Hasta los dueños de la posada donde dormía lo expulsaron, pues su presencia era un peso indeseado. Entonces decidió habitar en su carruaje, un carro desgastado que se convirtió en su templo y su tumba. Dentro guardaba los restos de lo que alguna vez fue: diplomas,
reconocimientos, medallas de guerra y de deporte, papeles amarillentos que hablaban de un hombre que había sido fuerte, responsable, incluso victorioso. Ahora todo estaba mezclado con botellas vacías, trapos sucios y cenizas. Miraba esos documentos como quien contempla un altar caído. Pensaba, fui un guerrero y ahora no soy más que una caricatura grotesca. Así se internó en el desierto de la soledad, donde ni el sol ni la luna traen consuelo, y el eco solo devuelve la risa amarga del vacío. Despertar, desnudo y con el cuerpo cubierto de heridas, sintió que había sido arrojado a un campo de espectros. Cada músculo ardía, cada respiración era un tormento. Se incorporó apenas, rengueando, y comprendió que había estado a un paso de la muerte. ¿Por qué sigo vivo si otros ya no regresaron?, se preguntaba, escuchando el eco del viento. Se ocultó entre las hierbas, cubriéndose con ramas, pero la necesidad de beber lo sacudía como un demonio interior. Cada espasmo de su cuerpo pedía el veneno que lo destruía. Gritó al cielo: «Madre, Padre, llévenme, Dios de los cielos, ten piedad, dame la muerte». Pero solo el silencio respondió. Un resplandor lejano lo guió hasta una choza humilde. Una campesina salió al verlo tambalear y regresó con su esposo y un joven. Le dieron una manta, lo lavaron con agua fría y lo cubrieron. El muchacho le ofreció alcohol para desinfectar sus heridas. Kairen, con ansiedad en los ojos, bebió de la botella hasta vaciarla. El alivio momentáneo lo confundió. ¿Era auxilio o condena? Al enterarse de lo ocurrido, la gente del poblado murmuraba: «A otros los tiraron igual, pero muertos. Él es el único que regresó». Kairen se estremeció. «¿Todos muertos y yo vivo? ¿Por qué? ¿Para qué?». El médico del lugar lo revisó. Le habló con dureza: «Tus heridas son graves. Tu cuerpo resiste, pero está al borde del colapso. Tu vida depende de lo que decidas ahora». Más tarde, sentado solo bajo un árbol, Kairen abrió otra botella que alguien le había regalado. Mirando el cielo, dijo en voz baja: «Si la muerte me busca, que me encuentre ebrio. Así no sentiré su filo». Ese día comprendió que cabalgaba junto a los jinetes del abismo, espectros que galopan sin rumbo entre la vida y la muerte, arrastrando a quien no encuentra su centro. Capítulo 5. El jardín de las sombras, la indigencia del espíritu. Kairen, vencido por la rutina del dolor, llegó a un lugar donde las almas olvidadas vagaban como espectros. No era un jardín de flores, sino un campo de cuerpos desgastados, torcidos y abatidos. Hombres, mujeres y adolescentes deambulaban como sombras, buscando en cualquier botella o polvo barato un alivio momentáneo. En el centro había una choza de madera y lámina que vendía todo lo que envenenaba. El aire estaba impregnado de humo, de sudor rancio y de risas huecas. Era el mercado de las cadenas. Allí, cada ser parecía cortado por la misma navaja. Algunos se reían con descaro, retando a la vida como si su miseria fuera un trofeo.
Otros se acurrucaban bajo mantas sucias, luchando con temblores y fiebres. Unos más se entregaban a caricias sin alma, a trueques de carne, por una dosis más de olvido. «Aquí terminaré», se dijo Kairen. «Beberé hasta que el cuerpo no resista. No lucharé más». Pronto fue aceptado. Bastó mostrar una botella para que otros lo recibieran como hermano. Se sentó entre ellos, compartió su licor y escuchó sus historias. Todos decían haber sido grandes en el pasado, guerreros, comerciantes, líderes, padres. Todos ahora eran solo sombras, culpando a la familia y a la sociedad de su caída. La hermandad era triste, pero real. Alguien siempre compartía un sorbo, un pedazo de pan, una cobija. Pero en la noche la degradación se desbordaba. La lujuria, la violencia, los abusos entre cuerpos rendidos convertían aquel sitio en un infierno de carne. Jóvenes entregados por unas monedas, mujeres buscando a quien adherirse, hombres dominados por el deseo. Kairen miraba todo con espanto y sin embargo no huía. Una voz interna le decía: «No puedes terminar aquí. Si te quedas, te devorarán como al resto». Una madrugada, mientras dormía bajo una chamarra vieja, sintió que alguien lo levantaba con suavidad. No vio el rostro, solo unas manos firmes que lo pusieron de pie. Una fuerza extraña lo empujó hacia el camino. «Levántate, todavía no es tu hora». Con el corazón latiendo fuerte, Kairen comprendió que aquel lugar no era su final. El jardín de las sombras no era tumba, sino advertencia, y con paso tambaleante emprendió la huida hacia otro destino. El jardín de las sombras, Kairen buscó un sitio donde esconderse. El dolor del cuerpo y del alma lo consumía, y en su desesperación llegó a una cueva profunda, húmeda y fría. Allí encontró a otros errantes que parecían haber hallado un refugio. «Aquí no nos juzgan», le dijeron. «Aquí podemos dormir, olvidar, perder el tiempo sin que nadie nos reclame». Kairen creyó que por fin había encontrado descanso. La cueva ofrecía techo, compañía y una falsa sensación de seguridad. Encendían hogueras pequeñas, compartían historias y se consolaban con frases huecas. Pero pronto comprendió que aquel refugio era un engaño. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones hechas por viajeros anteriores, palabras de odio, desesperanza y rendición. Era como si cada letra grabada en la roca gritara: «Aquí se entierra la voluntad». En las noches, los errantes reían y bebían, convencidos de que estaban a salvo, pero sus rostros eran máscaras y sus ojos se apagaban poco a poco. Algunos no despertaban al amanecer. Kairen sintió el eco de su propia condena. «Si me quedo aquí, mi nombre será otra inscripción en estas paredes». Se recostó, abrazando su miseria, y tuvo un sueño extraño. Un anciano monje apareció y le susurró al oído: «El refugio que buscas no está en cuevas ni en sombras, sino en tu interior. Huirás 1000 veces hasta que aprendas a quedarte contigo mismo». Despertó con el corazón latiendo fuerte.
La cueva del engaño no era un refugio, era una tumba disfrazada de descanso. Al amanecer, Kairen salió tambaleante hacia el camino, sabiendo que aún no había tocado fondo. Capítulo 7. Al sazón del infierno. El banquete de los espejismos. Kairen llegó a un pueblo donde la abundancia era un disfraz. En las calles había banquetes servidos en largas mesas, música, vino y mujeres que reían con voces tan dulces como el canto de los pájaros. Los aldeanos lo invitaron a sentarse. Come, bebe, ríe. Aquí nadie sufre. Hambriento y sediento, aceptó. Pronto se vio rodeado de manjares y copas que nunca se vaciaban. Las palabras de los anfitriones eran halagos constantes. Eres fuerte, eres digno, mereces todo esto. Pero mientras más bebía y comía, más vacío se sentía. Cada bocado sabía amargo después del primer instante, y cada risa se volvía estridente. Cuando la embriaguez lo venció, vio con claridad lo que en realidad ocurría. Los manjares eran carroña, el vino era sangre oscura, las risas eran gritos de condena, los aldeanos eran sombras que devoraban con avidez. Sin nunca saciarse, un anciano encorvado se le acercó y le susurró: «Este es el banquete del ego y del deseo. Mientras más comes, más hambre tendrás. Mientras más bebes, más sed sentirás. ¿No lo ves? Aquí el infierno tiene sabor». Kairen quiso levantarse, pero sus piernas estaban pesadas como plomo. Intentó arrastrarse hacia la salida, mientras las sombras lo llamaban: «Quédate, siempre habrá más para ti». Con un último esfuerzo se arrancó de la mesa, cayó al suelo y rodó fuera del salón. Afuera, la noche era fría, pero real. Miró al cielo y exhaló con dolor. El infierno no arde en fuego, arde en engaños dulces. Desde entonces, supo que los espejismos más peligrosos no son los que muestran terror, sino los que prometen placer. Llevaba 3 semanas resistiendo entre caídas y levantadas. Cada amanecer era una batalla. Su cuerpo pedía lo que lo destruía, su corazón suplicaba por amor y su espíritu gemía por claridad. El 21º día lo encontró en un paraje solitario, sentado frente a un lago sin olas. El agua estaba quieta como un espejo, pero en su reflejo no veía su rostro, sino un vacío oscuro. ¿Quién soy yo sin mis cadenas? ¿Quién seré si me libero?, preguntó al silencio. De pronto, el maestro del camino apareció en la orilla, vestido con una túnica sencilla. Con una rama trazó un círculo en la arena y dijo: «Este es tu espíritu. Lleno de cosas, no puede contener nada más. Vacíalo, y entonces recibirá la vida». Kairen respondió con desesperación: «He vaciado mi familia, mi honra, mi dignidad. ¿Qué más debo soltar?». El maestro con calma contestó: «Eso no lo vaciaste, lo perdiste. El verdadero vacío es renunciar al apego de lo que ya no es. Solo entonces el círculo se convierte en portal». Durante horas permanecieron en silencio. El sol pasó de oriente a poniente. Kairen sintió hambre, sed, dolor, pero no se movió. Al caer la noche,
En el lago apareció un loto que se abrió suavemente. Su aroma llenó el aire y Kairen comprendió que la vida siempre brota del fango más oscuro. El maestro se desvaneció como neblina. Kairen se arrodilló y susurró: 21 días no son el fin, son el umbral. Y así nació en él una chispa de esperanza, aunque la batalla aún estaba lejos de terminar. Capítulo 9. Sanando el alma, el puente del perdón. Kairen, después de la prueba del vacío, sintió que algo en su interior había cambiado. El dolor no había desaparecido, pero ya no lo dominaba con la misma fuerza. Caminó durante días hasta llegar a un valle donde corría un río cristalino y sobre él se alzaba un viejo puente de madera. Un monje anciano lo esperaba sentado en el centro del puente. Al verlo llegar, dijo con voz serena: el cuerpo puede sanar con hierbas, pero el alma solo con perdón. Kairen bajó la cabeza. ¿Perdón? No puedo. He fallado a mi familia. He fallado a mí mismo. Soy ceniza. El monje levantó una rama seca y la arrojó al río. ¿Ves esa rama? Fue un árbol, luego tronco, después rama caída, y aún así el río la lleva sin reproche. Así es el perdón. No borra lo que fuiste, pero te permite seguir el curso. Kairen sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Y si no me perdonan los demás? El anciano sonrió. Empieza contigo. Los demás tal vez nunca lo hagan, pero si tú no te perdonas, serás esclavo para siempre. Se arrodilló en el puente y por primera vez en mucho tiempo no pidió muerte ni olvido, sino fuerza para sanar. El viento sopló entre los listones del puente y en su murmullo escuchó como un susurro: suelta, Kairen. El río sabe llevar lo que tú no puedes. Ese día entendió que sanar el alma no era borrar el pasado, sino reconciliarse con él. Cruzó el puente con pasos firmes. Aunque sabía que aún faltaban pruebas, una llama nueva ardía en su pecho, la certeza de que el alma, incluso herida, podía aprender a florecer. Donde se decía que habitaba un sabio que había dedicado su vida a descifrar los misterios de la mente y del cuerpo. Algunos lo llamaban curandero, otros hechicero, pero los peregrinos lo conocían como el guardián de la verdad. Kairen lo encontró meditando bajo un árbol de ciruelo, rodeado de rollos de pergamino. Se inclinó y pidió ayuda. Maestro, mi espíritu se rompe. He buscado medicinas y no han funcionado. ¿Qué puedo hacer? El sabio lo miró con calma y contestó: el cuerpo enfermo es espejo del alma enferma. Si tu espíritu está encadenado, ninguna hierba podrá liberarte. La verdad que buscas no está en mis pergaminos, sino en el reflejo de tu propio ser. Kairen insistió: no hay remedio para mis ansias. ¿No existe pócima ni medicina que me cure? El sabio suspiró y trazó con su bastón una línea en la tierra. Las ciencias del mundo conocen el cuerpo, pero pocas veces alcanzan al espíritu. El hombre puede estudiar la respiración, los latidos, las neuronas y aún así ignorar la raíz de su dolor, porque la raíz no está en la sangre, sino en el corazón. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó Kairen desesperado. Sentarte contigo mismo.
escuchar lo que huyes de escuchar. Sanarás cuando no corras más de tus sombras. El viajero se estremeció. Sabía que esas palabras eran más difíciles que cualquier tratamiento, más duras que cualquier disciplina. El sabio lo bendijo con agua clara y le entregó un pequeño cuenco vacío. Llévalo contigo. Cada vez que quieras llenarlo con veneno o con orgullo, míralo. Un cuenco vacío puede contener la medicina o el veneno. Tú decides cuál beber. Kairen aceptó el cuenco y lo guardó con reverencia. Comprendió que la verdad oculta no era un secreto guardado en pergaminos, sino la certeza de que su propia alma era campo de batalla. Capítulo 1. Marionetas sin hilos, los esclavos del viento. En su andar, Kairen llegó a una ciudad bulliciosa. Allí vio a multitudes caminar deprisa, reír sin alegría y consumir sin medida. Se detenían frente a mercados brillantes, bebían de copas rebosantes y se entregaban a diversiones que parecían placenteras, pero dejaban un vacío mayor. El maestro del camino, que lo observaba desde lejos, le dijo: «Míralos, parecen libres, pero no son más que marionetas». Kairen preguntó: «¿Quién mueve sus hilos?». El maestro sonrió con tristeza. «Nadie. Se los cortaron hace tiempo y ahora vagan a merced del viento. Se creen dueños de su destino, pero viven repitiendo lo que otros les enseñaron: desear, consumir, competir. Son marionetas sin hilos, arrastradas por la corriente». Kairen miró más de cerca. Vio un comerciante que compraba oro sin descanso, a un joven que no podía soltar la copa, a una mujer que se miraba en cada espejo como si buscara su alma. Todos repetían los mismos gestos una y otra vez. Reflexionó en voz baja: ¿y yo acaso no soy igual? ¿No he caminado a merced del viento, creyendo que elegía? El maestro asintió. Ese es el engaño. Quien no despierta vive como títere de sus pasiones y pensamientos. La verdadera libertad no es cortar los hilos, es aprender a tejer los propios. Esa noche, Kairen soñó que era un muñeco de madera. Caminaba entre otros títeres, cada uno atrapado en un teatro infinito, y en medio de la sala un fuego consumía las cuerdas caídas. Al despertar, comprendió que debía elegir: ser un muñeco arrastrado por el viento o un viajero que sostiene sus propios hilos. Un sendero empinado que lo llevó hasta un templo olvidado en lo alto de una montaña. Allí, entre ruinas cubiertas de musgo, encontró un espejo antiguo apoyado contra una pared de piedra. Era un espejo extraño. No mostraba el rostro como los demás, sino la verdad oculta del corazón. Al asomarse, Kairen no se vio a sí mismo como era, sino como había sido: un guerrero fuerte, un esposo amado, un padre orgulloso. Después, las imágenes se deformaron. Vio al hombre tambaleante, al padre ausente, al errante que mendigaba botellas en la sombra. Cayó de rodillas, llorando: «No soporto verme. ¿Por qué me muestras esto?». El maestro del camino apareció a su lado como surgido del aire: «Porque esta es tu verdad, no la de los demás, no la que inventaste para sobrevivir, es la tuya.
Si huyes de ella, seguirás encadenado. Si la aceptas, empezarás a liberarte. Kairen temblaba, pero duele demasiado. El maestro señaló el espejo. El dolor es el cincel que esculpe la piedra. Solo lo que duele puede transformarte. Entonces, el reflejo cambió. En lugar de un hombre derrotado, apareció un rostro cansado pero vivo, con una chispa en los ojos. No era gloria, ni poder, ni victoria. Era esperanza. El maestro cerró el espejo con un paño y dijo: «Ya viste lo que necesitabas. La verdad no es un peso para cargarse siempre, sino un faro para recordar hacia dónde no volver». Kairen respiró hondo y se levantó. Ese día comprendió que el hallazgo de la verdad no consistía en descubrir algo nuevo, sino en tener el valor de mirarse sin máscaras. Capítulo 13. Cadenas perpetuas. Los guardianes invisibles. Después de enfrentar el espejo del alma, Kairen creyó que estaba más cerca de la libertad, pero pronto descubrió que las cadenas más pesadas no eran las visibles, sino las que se ocultan en lo profundo. En su camino encontró un patio de piedra donde varios hombres y mujeres se golpeaban contra muros invisibles. Avanzaban, retrocedían, lloraban, gritaban, pero no podían salir. «¿Qué los detiene?», preguntó Kairen. Una mujer de mirada vacía respondió: «¿No ves las cadenas? Pero están ahí. Son los recuerdos, los remordimientos, las culpas. Se enrollan alrededor de nosotros como serpientes invisibles». Kairen miró sus propios brazos y de pronto sintió un peso en ellos. Recordó todas las veces que huyó, todas las promesas rotas, todas las miradas que evitó, y en ese instante vio las cadenas grises, translúcidas, apretando sus muñecas y su cuello. El maestro del camino apareció nuevamente y le dijo: «Estas son las cadenas perpetuas. No se rompen con fuerza ni con inteligencia, solo se aflojan con perdón y disciplina». Kairen forcejeó, intentó arrancarlas, pero cuanto más luchaba, más se apretaban. El maestro lo observó en silencio hasta que Kairen cayó de rodillas. «Entonces, ¿nunca seré libre?», preguntó entre sollozos. El maestro respondió: «La libertad no es romper todas las cadenas, es aprender a caminar con ellas hasta que un día se vuelven tan ligeras que desaparecen». Kairen cerró los ojos y respiró profundamente. Recordó a sus hijos, a su esposa, a los amigos que lo habían dejado y a los que él había traicionado. En su corazón pronunció una sola palabra: perdón. Las cadenas no cayeron de inmediato, pero se aflojaron apenas, lo suficiente para que pudiera ponerse de pie y avanzar. Ese día comprendió que la prisión más cruel no estaba afuera, sino en su propia mente, y que la única llave era la humildad. Bosque de bambú. Allí, la brisa hacía que los tallos se inclinaran suavemente, produciendo un sonido que parecía un coro sagrado. Se sentó en medio del bosque, agotado. Por primera vez en años, no pidió muerte ni olvido, solo cerró los ojos y respiró. Entonces algo ocurrió. Sintió que su interior, antes lleno de gritos y culpas, se quedaba en silencio. El ruido del mundo se desvaneció
y en ese vacío una chispa comenzó a arder. Era una llama pequeña, tenue, pero suficiente para iluminar su oscuridad. El maestro del camino apareció entre los bambúes y dijo: «El despertar del alma no llega con gritos ni con milagros, llega en el silencio, cuando el corazón aprende a escucharse a sí mismo». Kairen abrió los ojos y vio que el bosque ya no era solo árboles, sino miles de luces reflejadas en cada gota de rocío. El mundo no había cambiado, pero él sí lo veía distinto. «¿Esto es la iluminación?», preguntó con esperanza. El maestro negó con suavidad: «No, esto es apenas el amanecer. El verdadero sol aún está lejos, pero ahora sabes que dentro de ti hay luz y ya no podrás olvidarlo». Kairen se inclinó con respeto y agradeció en silencio. El bosque entero pareció responder con un murmullo suave, como si la vida lo abrazara. Ese día comprendió que el alma no despierta con un gran estruendo, sino con el simple acto de volver a respirar en paz. Y aunque sabía que las pruebas continuaban, ya no caminaba a ciegas. Caminaba con una llama encendida en el pecho. Capítulo 15. Las señales del destino, el camino de los presagios. Tras el despertar en el bosque de bambú, Kairen reanudó su viaje con la sensación de que algo o alguien lo guiaba. Los senderos parecían hablarle con símbolos extraños. Una bandada de aves volando hacia el norte, una piedra con forma de corazón, el sonido lejano de un tambor. Al principio pensó que eran casualidades, pero pronto comprendió que cada señal era un mensaje velado. Una anciana que tejía a la orilla del camino le dijo sin mirarlo: «El destino no habla en palabras, sino en símbolos. Quien no observa, cree que camina solo. Quien observa, descubre que el universo le tiende hilos». Kairen se detuvo. Recordó los sueños, los encuentros, incluso las caídas. Todo parecía formar un mapa invisible. Al llegar a un cruce de caminos, vio a un niño jugando con piedras. El niño formaba con ellas un sendero en espiral y le dijo: «Si quieres llegar al centro, no tomes el camino recto. El destino es un círculo, no una línea». Kairen sonrió y siguió la espiral de piedras hasta encontrar una cueva iluminada por una grieta en el techo. Dentro, un anciano escribía sobre la arena. «¿Qué escribes?», preguntó Kairen. «No escribo el futuro, lo leo. El destino está en cada decisión que tomas. Las señales no son órdenes, son recordatorios de que todo está conectado». El anciano borró sus trazos con un movimiento de la mano y agregó: «Lo que el viento trae, el viento también lo borra. El destino no es prisión, es posibilidad». Kairen salió de la cueva con el corazón ligero. Comprendió que las señales no eran cadenas, sino guías, y que cada paso suyo, incluso los más torpes, lo estaban conduciendo a un propósito mayor. Miró al cielo y dijo en voz baja: «Acepto las señales, no para obedecerlas ciegamente, sino para aprender a escuchar». Ese día entendió que el destino no es un camino marcado, sino un diálogo entre el hombre y el universo. 16. Muriendo. Lentamente, el lento ocaso, Kairen siguió su andar, pero a pesar de los destellos de luz que había encontrado,
Dentro de él aún vivía un enemigo silencioso. Era como una sombra que se alimentaba de su cuerpo y de su mente, robándole fuerzas día tras día. Cada mañana despertaba con el cansancio de 100 batallas, aunque no hubiera hecho nada. Su piel se apagaba, sus ojos se hundían, sus manos temblaban. Era como si el tiempo lo abandonara gota a gota, convirtiéndolo en un árbol seco que todavía se mantiene en pie, pero sin savia. Una tarde, exhausto, se detuvo en la orilla de un río. Allí encontró a un anciano pescador que recogía sus redes vacías. «¿Por qué sigues pescando si no atrapas nada?», preguntó Kairen. El pescador sonrió con serenidad. «Porque mientras lanzo mi red, sigo vivo. Morir lentamente no es dejar de respirar, sino dejar de intentar». Kairen comprendió que la sombra que lo estaba consumiendo no era la muerte, sino la renuncia. Había dejado de luchar, había aceptado la derrota como forma de vida, y ese morir lento era más cruel que cualquier final repentino. Esa noche soñó que estaba en un campo de flores marchitas. Caminaba entre ellas y cada vez que tocaba una, caía hecha polvo. Pero al fondo vio un brote verde que luchaba por abrirse paso. Una voz le susurró: «Mientras quede una chispa, no estás muerto». Al despertar, respiró hondo y decidió levantarse, aunque fuera con el peso del ocaso en sus hombros. Muriendo lentamente, comprendió que aún tenía la opción de vivir lentamente también, paso a paso, día a día, hasta que la sombra se cansara de perseguirlo. Capítulo 17. La fuerza del guerrero, el arte de resistir. El cuerpo de Kairen estaba debilitado, pero en su interior algo comenzaba a despertar, la memoria de lo que había sido. Recordó cuando entrenaba con espada y arco, cuando sus manos eran firmes y su mirada recta. Recordó que alguna vez había sido un guerrero. Caminando por un sendero pedregoso, encontró a un joven samurái practicando katas con disciplina impecable. Cada movimiento era un río contenido, cada golpe un trueno. Kairen se detuvo a observarlo, y el joven, sin interrumpir su práctica, dijo: «El guerrero no se mide por las batallas que gana, sino por las veces que se levanta después de caer». Kairen respondió con amargura: «Yo ya no tengo fuerza. Mis batallas me derrotaron». El samurái detuvo su espada y lo miró con firmeza. «Tu error es creer que la fuerza es solo músculo. La verdadera fuerza está en resistir cuando el cuerpo grita rendición». Lo invitó a entrenar. Kairen apenas pudo levantar la espada de madera. Cayó una y otra vez, jadeando, temblando, pero el joven no se burló ni lo reprendió. Solo repetía con calma: «Levántate». Otra vez, después de muchos intentos, Kairen logró mantener la postura por un instante. Su pecho ardía, sus brazos dolían, pero en ese breve momento se sintió vivo. El samurái sonrió. «Ya lo entiendes. La fuerza del guerrero no está en vencer al enemigo externo, sino en vencer al enemigo interior que susurra: no puedes más». Kairen cayó de rodillas, agotado pero con lágrimas en los ojos. Ese día comprendió que aún quedaba un guerrero dentro de él, doblado, herido, casi vencido, pero vivo, y juró que
Aunque su cuerpo no volviera a ser el mismo, su espíritu aprendería otra vez el arte de resistir, aunque oculto en el corazón de la montaña. El agua estaba turbia, cubierta de barro y hojas podridas. A simple vista parecía un lugar muerto, pero entonces lo vio. En medio del fango, una flor de loto se abría hacia el cielo. Sus pétalos blancos brillaban como si tuvieran su propia luz. Kairen cayó de rodillas, conmovido. ¿Cómo puede florecer tanta pureza en medio de tanta suciedad? El maestro del camino apareció a su lado y respondió: así es el alma humana. No importa cuánto barro la cubra, siempre puede renacer. La oscuridad no la destruye, solo la prepara. Kairen lloró en silencio. Recordó cada caída, cada noche en soledad, cada botella que lo había devorado, cada mirada perdida de sus hijos, y entendió que todo ese fango no había sido en vano. Lo había llevado hasta ese instante. ¿Entonces no todo está perdido?, preguntó con voz temblorosa. El maestro sonrió. Nunca estuvo perdido. Solo estabas dormido en el barro. Ahora despiertas. Kairen extendió la mano y tocó el agua. Por primera vez en años, no sintió asco ni miedo, sino gratitud. Se levantó y exclamó al cielo: no soy el hombre que fui, soy un hombre nuevo. El viento sopló entre los árboles como si celebrara su renacimiento, y aunque aún quedaban batallas por librar, Kairen supo que ya no caminaba como un errante condenado, sino como un viajero que había vuelto a nacer. Ese día comprendió que la vida no se mide por los años vividos, sino por las veces que el alma se atreve a renacer. Capítulo 19. La victoria de la vida, el sol del nuevo día. Kairen descendió de la montaña después de contemplar el loto florecido. Su corazón latía con una fuerza distinta, como si hubiera recuperado un fuego olvidado. Ya no caminaba arrastrando los pies, sino con la frente erguida, aunque las cicatrices aún ardieran. Al llegar a la aldea, los niños lo miraron con curiosidad. No lo veían como un vagabundo, sino como a un hombre que regresaba de un viaje largo. Una anciana se acercó y le ofreció un cuenco de arroz. Kairen lo recibió con gratitud y comprendió que la vida, en su sencillez, era el mayor regalo. El maestro del camino lo acompañó unos pasos y le dijo: muchos creen que la victoria es derrotar al enemigo, pero la verdadera victoria es levantarse cada día y elegir la vida, aunque el pasado te llame y la sombra te persiga. Kairen asintió. Recordó sus caídas, sus noches en la cueva del engaño, sus días en el jardín de las sombras. Todo eso lo había marcado, pero ahora entendía que no era su condena, sino su aprendizaje. Una mañana, mientras observaba el amanecer, pronunció en voz baja: hoy elijo la vida. Y esa simple frase fue más poderosa que cualquier espada, más sanadora que cualquier medicina. Desde entonces, cada paso suyo fue una victoria. Beber agua en lugar de veneno, mirar el cielo en lugar del suelo, sonreír aunque el dolor aún murmurara en su interior. El sol del nuevo día lo envolvió en un resplandor cálido, y Kairen comprendió que la vida no siempre se mide por grandes conquistas,
sino por pequeñas elecciones hechas con valor. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. Capítulo 20. La libertad del espíritu. Las alas invisibles. El sendero llevó a Kairen hasta un risco elevado desde el cual podía ver el horizonte entero. El aire fresco golpeaba su rostro y por primera vez sintió que el mundo era vasto y abierto, no una prisión. Se sentó al borde del risco y cerró los ojos. En su interior ya no había gritos desesperados ni cadenas apretando su cuello. Lo que había era un espacio amplio, como un cielo despejado. El maestro del camino apareció una vez más, pero esta vez no como guía severo, sino como una presencia luminosa. Has recorrido las sombras y el barro, has conocido la derrota y la renuncia, pero ahora mira, ¿qué queda en ti? Kairen respiró profundamente y respondió: un espíritu libre. No porque no tenga cicatrices, sino porque ya no soy esclavo de ellas. El maestro sonrió y señaló el cielo, donde un halcón volaba en círculos majestuosos. Ese es tu espejo ahora. La libertad del espíritu no es huir de la vida, sino elevarse por encima de ella, con todo lo que trae: dolor, gozo, pérdidas, victorias. Un halcón sigue sintiendo el viento, pero no se deja arrastrar. Lo usa para volar. Kairen extendió los brazos, como si fueran alas invisibles. Sintió que la brisa lo atravesaba y por un instante se percibió ligero, más allá del peso de su cuerpo. Comprendió que la verdadera libertad no consistía en borrar su pasado, sino en caminar con él sin miedo. «Soy libre», susurró, «no porque el mundo haya cambiado, sino porque yo he cambiado ante el mundo». El maestro lo bendijo con un gesto silencioso y se desvaneció como la niebla al sol. Kairen, de pie sobre el risco, supo que ese era el inicio de otra vida, ya no como esclavo, sino como un espíritu que había encontrado sus alas invisibles. Capítulo 21. La luz del nuevo amanecer. El regreso al camino. Kairen pasó la noche en silencio, sentado al borde del risco. No necesitaba más visiones ni más palabras. El amanecer sería su respuesta. Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, iluminando las montañas y tiñendo el cielo de dorado, sintió que la vida misma lo abrazaba. La luz no solo estaba afuera, también ardía dentro de él, reflejándose en cada rincón que antes había sido oscuridad. Recordó sus años de sombra, los gritos de auxilio, las noches de soledad, la cueva del engaño, el jardín de las sombras. Recordó también los maestros, el joven samurái, el anciano del puente, el pescador, el sabio del cuenco vacío. Todos habían sido piezas de un mismo rompecabezas. Su despertar se levantó y descendió lentamente por la montaña. El aire fresco lo llenaba de energía nueva. Cada paso era un renacer. Al llegar al valle, encontró a un grupo de aldeanos preparando el trabajo del día. Uno de ellos lo reconoció y exclamó sorprendido: «Ese es el hombre que vagaba perdido, el que parecía muerto en vida». Pero Kairen no se sintió avergonzado. Con calma respondió: «Aquel hombre murió,
El que regresa hoy es distinto. Un niño corrió hacia él y le ofreció una flor silvestre. Kairen la recibió como si fuera un tesoro, comprendiendo que los pequeños gestos son los verdaderos milagros de la vida. Miró al cielo, donde el sol ya se alzaba pleno, y murmuró: el amanecer no solo está en el cielo, está en cada corazón que se atreve a despertar. Ese día comenzó a vivir no como errante, sino como peregrino. Su historia ya no era la de un esclavo de cadenas, sino la de un hombre que había atravesado sombras para aprender a caminar en la luz. Epílogo. El viaje continúa, la luz y la sombra. El camino de Kairen no terminó en la montaña ni en el amanecer. Comprendió que la vida no regala victorias eternas, sino amaneceres diarios que deben elegirse con humildad. La libertad del espíritu no era un estado definitivo, sino una decisión constante. Cada día volver a levantarse, cada día volver a elegir la vida en lugar del vacío, la calma en lugar de la tormenta. Los sabios de Oriente enseñan que la sombra nunca desaparece del todo, siempre camina a nuestro lado. Pero también enseñan que sin sombra no habría forma de reconocer la luz. Kairen aprendió que sus caídas no eran manchas imborrables, sino cicatrices que le recordaban su renacimiento, y que la verdadera victoria no es escapar de la oscuridad, sino abrazarla como parte del viaje, sin permitir que gobierne el corazón. Al final, su historia no fue la de un guerrero perfecto, ni la de un hombre sin errores. Fue la de un ser humano que, tras perderlo todo, se atrevió a mirar dentro de sí mismo y encontró la chispa que nunca muere, el loto que florece en el barro, el halcón que se eleva en la tormenta, el río que lleva ramas sin reproche. Todos le recordaban que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad a quien está dispuesto a despertar. Así, el viajero siguió andando, sabiendo que el sendero no tenía fin, pero con el corazón ligero, porque lo importante ya no era llegar, sino caminar en la luz. Puna fin.